En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Anwar Hernández, soy profesional de movilización de recursos de la Corporación Macaya y es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio mensual de aprendizaje, en este webinar que hemos denominado Perspectivas Regionales para la región, para la gestión de recursos de cooperación internacional para el desarrollo social, en el cual tendremos unos invitados muy especiales que van a estar compartiendo con ustedes información y conocimiento de gran valor. Macaya es una corporación social basada en Medellín, Colombia, que tiene como propósito potenciar las capacidades para el desarrollo social en las personas y las organizaciones de impacto en América Latina a partir de la cooperación internacional, la tecnología y la innovación. El día de hoy nos acompañan, como ya les he mencionado, dos invitados muy especiales. Ellos son Raúl Maza, quien me voy a permitir leer su semblanza, su perfil. Raúl Maza Hernández es abogado, notario y actuario, además de contar con una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, en la cual fue becado por el CONACYT y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Desde hace más de 15 años, Raúl se dedica a la gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional y nacional. Fue acreedor del Australian Fellowship Award en 2014 y en 2024 fue nombrado representante de Latinoamérica y el Caribe del Fellowship NGO Whisperer. También fue galardonado como uno de los 100 mejores emprendedores emergentes por Ashoka y American Express en 2017. Desde 2018 forma parte del Consejo Consultivo de la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales de Grupo México y es parte del Consejo Directivo desde febrero de 2024 de redes de cooperación internacional como el Affinity Group for National Associations de Civicus y forma parte de la red de académicos de cooperación internacional REMECID, fundada por el Instituto Mora. En 2019
fue nombrado embajador del Instituto para la Economía y la Paz. En 2022 se integró a la comunidad de Reimagine, Reimagine Peace Building a nivel mundial, en donde ha fungido como parte del Task Force y ahora es parte del grupo de liderazgo Care for the Whole. Además de ser catedrático de la Ibero Puebla, donde ha dado clases en los departamentos de Ciencias Sociales y Arte, Diseño y Arquitectura, impartiendo más de 8 asignaturas, y por la que ha recibido la medalla Quino como una de las mejores prácticas docentes. Finalmente, es el fundador y actualmente director ejecutivo de la Red de Cooperación Internacional Mexicana, en donde fortalece a más de 900 organizaciones de la sociedad civil en temas de sostenibilidad y acceso a recursos de la cooperación internacional. Bienvenido, Raúl, a este espacio. Y también el día de hoy nos acompaña María Gabriela Argüello, quien tiene más de 15 años de experiencia liderando iniciativas en diferentes industrias de Estados Unidos y América Latina, lo que le dio la oportunidad de aprender desde diversas perspectivas e integrar esos aprendizajes en cada espacio del que forma parte. Desde consultoría del gobierno de Estados Unidos, diseñando y liderando programas de protección social que ayudaron a familias de bajos ingresos a lograr la autosuficiencia a largo plazo, hasta consultoría de gestión con empresas de desarrollo internacionales que construyendo estrategias y alianzas hasta ser parte del liderazgo de organizaciones sin fines de lucro que transforman comunidades sociales. Forma parte de redes regionales e internacionales que le permiten, como fundadora, conectarse, aprender, contribuir y tejer contribuciones con seres humanos en distintas partes del mundo, impulsados por una misión social. En ellos, ha sido, ha sido facilitadora de conversatorios globales que elevan las perspectivas y experiencias de las mujeres. Liderando Uplifting Women by MGA, busca inspirar a otras personas a querer tener un impacto social en sociedades, reduciendo las brechas de desigualdad y pobreza a través de espacios que faciliten la construcción de culturas socialmente conscientes. Bienvenida, María Gabriela. Y en este espacio también nos acompaña Xavier Montiel, quien es licenciado en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido ganador de diversos reconocimientos, entre los que destacan a la invaluable labor social, Premio Estatal de la Juventud de Puebla con distinción en Orgullo Migrante, Premio Estatal de la Juventud de Tlaxcala con distinción en Compromiso Social y Premio Nacional de Acción y Voluntaria y Solidaria. Actualmente es el coordinador de desarrollo institucional en la Red de Cooperación Internacional Mexicana, REDECIM, donde diseña las diversas estrategias que facilitan la generación de oportunidades de la red en el mediano y largo plazo. Le damos la bienvenida a Xavier, perdón, Montiel, quien será el moderador de este espacio, de este webinar Perspectivas Regionales para la Gestión de Recursos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Social. Xavier, bienvenido y el espacio es tuyo para que puedas explicarle inicialmente cómo va a ser la dinámica del espacio a los diferentes asistentes a este webinar del día de hoy. Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar desarrollado por Macaya. Y en efecto, muchísimas gracias a Noé por la introducción. Mi nombre es Francisco Xavier Montiel Infante y este día seré su moderador. Justamente desarrollaré 3 preguntas poderosísimas, las cuales generarán diálogo entre nuestros panelistas y a partir de eso nos desarrollarán algunas duditas. Esto es muy importante, ya que al final de la sesión podremos tener un espacio en el cual podremos responder algunas de las preguntas que tenga nuestro público, por lo cual yo les invito a que puedan dejar sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas para que al final podamos pues justamente generar un poco de diálogo a partir de estas inquietudes. Y pues bueno, si se encuentran aquí también nuestros panelistas, yo empezaré con la primera pregunta, pero para ello, claro, nos queda clarísimo que las organizaciones civiles juegan un papel fundamental en el desarrollo y en la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, en este mundo tan constantemente cambiante, las organizaciones se encuentran en unas
serie de desafíos cada vez mayores. Ejemplos justamente como el de la pandemia por la COVID-19 nos dejó pensando que el mundo de la organización civil no es estático y está constantemente influenciada por lo que pasa en su exterior. Entonces, en este punto nos gustaría preguntarles justamente a los panelistas, justamente, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en esta nueva reconfiguración local? Para lo cual, si quien guste iniciar, me parece que está aquí el panelista Maza. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Macaya, a mis queridos amigos ahí, a Anuar y Juan, que tuvieron esta bonita iniciativa de invitarnos. Darle gracias a las más de 168 personas que ya se unieron para escucharnos. Y pues yo les voy a platicar un poquito de lo que está pasando en México. Antes de la crisis del COVID, al menos aquí en México, por cada 33 habitantes, se contaban con 100,000 organizaciones de la sociedad civil. Y para 2021, ya cuando estaba más avanzada la pandemia, pues solamente aumentó a 2 organizaciones por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Perú, por cada 100,000 habitantes hay 1,121 organizaciones de la sociedad civil, lo cual nos habla que algo está pasando dentro de México y dentro de su espacio cívico, ¿no? Creo que no es de extrañar, pero en general Latinoamérica ha enfrentado, como siempre, ciertos gobiernos represores que no les gustan como ciertas cuestiones de activismo. Lo estamos viendo ahorita en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. Pero en el particular caso de México, de hecho, Civicus en su monitor, ahí nos dice que México es un espacio reprimido tanto para activistas como para periodistas, ¿no? Se escucha mucho en las noticias, ¿no? Acerca de los asesinatos a periodistas. Es más, hasta ser político en México es una carrera, de alto peligro. Si no me equivoco, en las últimas elecciones fallecieron más de 20 personas, seguramente más, pero pues es un espacio restringido, ¿no? En el que ser un ciudadano o tener algún tipo de estas actividades es una actividad pues de alto riesgo, yo sí lo digo así. Hay otros lugares en otros países muchísimo más complejos por la cuestión de los retos, pero lo que sí es importante es que cada vez se va viendo, a pesar de todo este contexto, que se crean más organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Respecto a temáticas tan diversas como asistencia social, apoyo a la alimentación popular, cuestiones cívicas, hasta promoción del deporte, ¿no? Promoción y fomento educativo, por mencionarles algunas. Pero sí les queremos decir que cada vez más encontramos que las organizaciones de la sociedad civil eh, quieren dejar de sentirse solas, quieren encontrar espacios donde nos sintamos acompañadas, y creo que por eso surge esta iniciativa que se llama la Red de Cooperación Internacional Mexicana, ¿no? En la que a mí me gusta mencionar mucho que Xavi, Vale, Angie y yo, pues no somos expertos en todas las convocatorias, sino que justamente la red nos compartimos entre todos nuestras experiencias, tanto buenas como no tan buenas, en la cooperación internacional, ¿no? Y creo que eso es algo como muy valioso, el tema de, a pesar de las vicisitudes y problemáticas que hay en cada uno de nuestros países, cómo buscar trabajar en red, cómo trabajar, cómo eh, buscar que este mito de la competitividad no permea al sector social y busquemos alianzas, ¿no? Sabemos que es cansado, sabemos que requiere muchísimo más tiempo, pero al final vale la pena. Y tanto es así que, por ejemplo,
hoy estamos aquí con nuestros amigos de Macaya, y se empiezan a fortalecer relaciones entre personas, ¿no? Nunca me voy a cansar de platicar de cuando Juan David vino acá a México y me tocó llevarlo por sus primeros tacos, ¿no? Mexicanos, y eso quieras que no, como de persona a persona, nos une, ¿no? Entonces, para mí sí es importante como esta cuestión de no perdamos nuestra humanidad. Muchísimas gracias, Raúl Maza. No sé si se encuentre con nosotros nuestra otra panelista. A lo mejor en lo que puede conectarse. Nada, Gabriela. Justamente reforzar el hecho de lo que nos comenta nuestro panelista Raúl. La configuración social es muy importante para las organizaciones civiles. Particularmente, justamente como lo menciona el compañero Raúl, temas, por ejemplo, como el de la seguridad, es sumamente importante. Organizaciones civiles las cuales trabajan en zonas muy complicadas. Como sabrán, algunas zonas del país, vaya, también de América Latina, se encuentran azotadas por crimen tanto organizado como menor. Entonces, las organizaciones civiles trabajan justamente en campo, trabajan con las personas y al final del día también son susceptibles a todos estos problemas que se encuentran de seguridad en el territorio. Por lo tanto, es indispensable lo que comenta el compañero Raúl, el tema de las alianzas. Muchas de estas organizaciones se apoyan por medio de los líderes de la región. Estos líderes son justamente los que permiten la entrada hasta cierto punto de la organización para con el territorio. Sin embargo, también a veces esto escala de manera muy grande y, bueno, pueden estar muy vulnerables las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente, digo, también su servidor se encuentra en México. Sabemos justamente que muchas organizaciones llegan a estar hostigadas por el tema de estos grupos criminales. Y aún así, las organizaciones siguen trabajando para con ello. Cuestiones inclusive, como ya lo mencionó el compañero, la parte política es muy importante. Justamente que el gobierno facilite o limite justamente en cuestiones legales, operativas, pero desde un marco político, hace muchísimo la diferencia. Particularmente aquí en México hemos estado observando unas dinámicas no tan favorables para las organizaciones civiles, tanto en temas de leyes como también en el recorte de presupuesto. Por lo tanto, también la permanencia de estas organizaciones es bastante limitada. Y por supuesto, ejemplos que nos han dado el tema ambiental nos pone a pensar mucho en qué tan susceptibles somos las organizaciones civiles a los embates del día a día. Una pandemia, la verdad es que nos descolocó a muchísimas organizaciones civiles. Organizaciones que trabajábamos en campo en algunas comunidades más rurales y al impedir justamente la conexión con las personas, en algún punto se nos puso el tema de la virtualidad, como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las personas viven con las mismas condiciones tecnológicas para poder seguir conectándonos, lo cual abre una duda muy importante sobre el tema de las brechas tecnológicas y el acceso a este tipo de recursos. Por lo tanto, por lo que podemos ver en esta sección, es que las organizaciones civiles estamos vulnerables también justamente a este tipo de elementos externos. Y no sé si se encuentre ya nuestra querida ponente, y si no, pasamos con la siguiente pregunta. Estimada Gabriela, no sé si te encuentres por ahí. No, Xavi, creo que han persistido los inconvenientes técnicos, entonces creo que podríamos avanzar con la pregunta siguiente. Perfectísimo. Bueno, justamente hablando de estos contextos, ¿no? De cómo es que nuestro contexto local nos permea a las organizaciones civiles, también la reconfiguración internacional afecta mucho justamente cómo se lleva a cabo la cooperación para con las organizaciones civiles. Y es por eso que me voy a mi siguiente pregunta, la cual es, ¿cuál es el contexto actual a nivel de su región
que afecta el acceso a las organizaciones civiles, de las organizaciones civiles a la cooperación internacional. Adelante, mi estimado panelista Raúl. Pensaste que ya me había ido. Ya me dejaron solito. Adelante. No, a ver, bueno, regionalmente, pues creo que a nivel Latinoamérica, creo que hay muchas cosas que nos unen. Sin embargo, pues sí es importante platicar como antes y después de la pandemia, cómo se ha reconfigurado todo, la cuestión de cooperación internacional, ¿no? Si algo nos enseñó la pandemia es que justamente los recursos de cooperación internacional se mueven de forma coyuntural, de acuerdo a ciertas cosas que van pasando, ¿no? Y creo que algo importante que debemos ir pensando como organizaciones es qué vamos a hacer una vez que se termine esta Agenda 2030, ¿no? Y creo que esto comienza a hablar desde la perspectiva de cómo nos vemos a nosotras las organizaciones, y qué cosas que tenemos como retos para cambiar, ¿no? Últimamente algo que continúo platicando y es como este discurso que se habla de el cambio de poder que deberíamos de generar en las organizaciones, creo que tiene que venir desde las mismas organizaciones, ¿no? Y esto lo platico a nivel regional. El año pasado hubo un evento que se llamó Shift the Power, eh, y hasta las organizaciones, las empresas empiezan a platicar acerca de todo esto, ¿no? La cuestión social, la cuestión ambiental y la cuestión gubernamental, cómo debe de cambiar. Y dentro de las organizaciones de la sociedad civil, no sé si es el caso en toda Latinoamérica, pero al menos con las organizaciones con las que he hablado, pasa mucho, o la tendencia es que normalmente las organizaciones trabajamos como si fuéramos empresas, ¿no? Totalmente vertical, en la que los órganos de gobierno parece que sean los de empresas tradicionales. Lo que dice el board es como mandamientos y justamente eso es lo que se tiene que hacer, y ya los demás tienen que seguirlo. Referencia muy formal que voy a hacer a Bob Esponja, parece que como dice allí, porque me lo ordenó, ¿no? Y creo que allí es importante la cuestión de cuestionarnos estas cuestiones de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y creo que eso se va generando cuando empezamos a generar espacios muchísimo más horizontales. Y estos espacios muchísimo más horizontales hablan acerca de la toma de decisiones, cómo se puede cambiar la toma de decisiones dentro de las organizaciones, en la que se incluya a todo el staff, que se compartan los liderazgos. Ayer les voy a poner el caso de Redesim, ¿no? Poco a poco creo que ya, bueno, ahí no me dejará mentir Xavi, pero poco a poco lo que hemos tratado de hacer es que nuestro consejo no solamente sea el consejo tradicional que llegue y diga, tienen que hacer esto y nos van reportando cómo van avanzando, porque es como clásico que eso pasa. O ahí te doy dinero y me va reportando porque pues yo soy el que tiene el poder, porque es el que te da esos recursos financieros. No, creo que hay que abatir esos mitos tradicionales neoliberalistas, o supercapitalistas. Y empezar a hacer cuestiones más solidarias. Y ayer lo que pasó es como que empezamos a soltar la dirección ejecutiva, que no tiene que estar concentrada en Raúl, como director ejecutivo lo hablo, sino de repente el mismo consejo, hasta por salud mental, me dice, oye Raúl, te vamos a sacar de este chat porque no estás en esta comisión, nada más te vamos a reportar una vez que ya hayamos terminado qué es lo que hicimos, ¿no? Y ayer a Xavi y a Vale, pues enfrente de todo el consejo los nombraron líderes de un proyecto, a nivel organización, ¿no? Y creo que eso es poco a poco lo que tiene que pasar en otras organizaciones, la cuestión de cuestionarnos la cuestión de la gobernanza, cómo podemos pensar otras cosas, y no solamente pensar en la cuestión de recursos financieros, sino que es gente otra vez, gente tratando con gente, ¿no? O sea, sí es importante la cuestión de los recursos financieros, pero creo que uno de los mayores problemas en las organizaciones que veo es que dicen, es que quiero acceder a fondos de la Unión Europea. Y si no accedo a fondos de la Unión Europea, estoy súper frustrado. No, pues creo que los fondos de la Unión Europea van a llegar cuando tu organización esté lista.
Y creo que lo importante es aprender a diversificar fuentes de financiamiento, pero para aprender a diversificar fuentes de financiamiento hay que trabajar cuestiones más de gobernanza, de cuestiones de planeación estratégica, de los proyectos y sobre todo con lo que quiero terminar es fortalecer a tu staff, fortalecer a tu equipo en cuestiones técnicas, que vean que la cooperación internacional no solamente son grants o subvenciones, sino que también hay fellowships, que también hay becas, que también hay premios que te entregan cuestiones de conocimiento, etcétera, etcétera. Y creo que eso vale muchísimo y le genera muchísimo sentido de pertenencia a los integrantes de una organización, ¿no? Ya llegó María. Sí, ya. Un gusto estar acá. Hola, hola, Raúl. Hola a todos y a todas. Disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, pero ya estamos con ustedes. Qué gusto compartir con estos gran colegas con gran trayectoria. Vamos a ser breves. Yo sé que hay dos preguntas que ya se hicieron, entonces voy a intentar responderlas como muy breves para seguir la discusión y el conversatorio. Hablamos primero, entiendo, sobre los retos, ¿verdad? Yo quiero hoy hablar de dos. Yo soy nicaragüense, yo vivo en Estados Unidos, pero trabajé muchos años en el área de Centroamérica y quisiera hoy presentar esa perspectiva regional, ¿verdad? Un poco los retos que me encontré en el camino, pero más que me encontré yo realmente en la tarea hace muchos años, justo cuando se encendió el COVID, me senté casi un año a conversar con personas en la sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales, con fundadores, con directora ejecutiva, con también multilaterales y cooperación para entender desde los dos ángulos cuáles eran esos retos. Y creo que una de las cosas que siempre hablamos es como de la gestión, ¿verdad? Una vez que es válido y ahorita entramos en eso. Pero antes de eso, yo creo que uno de los retos principales que se encuentran en las organizaciones es en el cómo captar fondos, ¿verdad? Cómo escribimos una propuesta. Es así de básico, pero es así de retador. ¿Por qué es retador? Porque tenemos recursos limitados, porque los equipos son bien chiquititos y porque ese peso muchas veces le cae a la dirección ejecutiva, ¿verdad? Entonces, por unanimidad, creo que la razón principal que decían los directores y las fundadoras, ¿verdad? O los fundadores de las organizaciones es realmente tenemos que dirigir la organización, buscar fondos y en esa búsqueda, o sea, solo sentarte a hacer un grant toma el tiempo, ¿verdad? Que toma y aún así no estamos asegurados que vamos a recibir esos fondos, ¿verdad? Entonces es la inversión de tiempo. Yo creo que hay un reto enorme, gigantesco que existe hoy. Yo creo que a nivel de países en la región ese nivel de capacidad también varía y eso varía también por la presencia que ha tenido la cooperación en cada uno de los países. Entonces, históricamente hemos tenido muchos consultores internacionales y cuando vamos a la capacidad local no siempre se instaló esa capacidad. Entonces se encontró un vacío gigantesco en cómo hacer eso posible, ¿verdad? Eso yo creo que es un reto transversal. Y después con la parte de gestión, realmente desde la parte de la cooperación y esa perspectiva decía, ok, si ya ganaron los fondos, hicieron todo lo posible por hacerlo, entonces es la ejecución. Y es cómo puede no nada más venir y captar esos fondos la organización, pero tener el equipo, creo que Raúl ahorita lo acaba de explicar muy bien, también desarrollar esas capacidades para poder implementar esos proyectos y poder a lo largo del tiempo, si vos tenés un proyecto de 5 años, cómo puedes venir y tener un equipo de operaciones financieros muy sólido administrativamente que pueda a lo largo del tiempo manejar esos fondos y poder implementarlo en tiempo y forma, ¿verdad? Ahí hay un reto gigantesco también de monitoreo y evaluación, que es una expectativa de la cooperación y en mi opinión muy personal, sí creo yo que hay que evolucionar también. Se ha hablado con los donantes de flexibilizar mucho eso, porque eso presenta un reto gigantesco, ¿verdad?, para las organizaciones de la sociedad civil. Y por otra parte, para concluir, yo diría que es el relanzamiento histórico que ha tenido la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Ha habido como una jerarquía de poder importantísima que no podemos obviar, que creo que han habido pasos importantes en los últimos años para poder mitigar eso y poder disminuirlo y pasar fondos, ¿verdad? Destinados usualmente a organizaciones de desarrollo internacional grandes que intermedian y manejan los proyectos directamente a las organizaciones locales para tener una relación más equitativa, porque entienden que las organizaciones locales son fundamental, ¿verdad?, en el diseño, en la implementación y en la evaluación, ¿verdad? Entonces, que ese sentarte a la mesa, yo
Aquí realmente invito a las organizaciones en cada reunión que tengan, si tenemos acá personas de la sociedad civil y de la cooperación, a que lleguemos a la mesa desde una perspectiva de igual, ¿verdad? Si tenemos los fondos, si tenemos poder, si tenemos el conocimiento local, tenemos poder. O sea, realmente no es uno más que el otro. Estamos acostumbrados, especialmente en la región, en Latinoamérica, a que el que tiene los fondos tiene la plata, tiene el poder. Y realmente eso es como una deconstrucción necesaria para que lleguemos a esa mesa, para que construyamos en conjunto, para que podamos avanzar, ¿verdad? De una manera que realmente empodera a las localidades que estamos intentando servir. Y en cuanto al contexto regional, así breve, realmente creo que Centroamérica y los países de la región también tienen su propio, ¿verdad? Como su propia burbuja. El Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, ha recibido mucha cooperación, reciben mucha cooperación. El tema migratorio en esos países es significativo. Entonces sí se ha destinado mucha plata a esa región hoy. Por ende, hay también la necesidad de desarrollar capacidades, pero también hay también capacidad instalada en cada uno de esos países. Nicaragua en su propio contexto, y después Costa Rica y Panamá también, ¿verdad? Que han tenido tal vez un poco menos de dependencia en eso por la naturaleza y también la dinámica del país que han tenido. Pero sí, para como dar inicio y aquí compartir un poquito y unirme a la conversación, eso son mis pensamientos iniciales. Gracias. Muchísimas gracias, María. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Justamente rescato lo que han dicho nuestros panelistas. Las jerarquías de poder. Justamente hemos observado, o los panelistas nos han comentado justamente este cambio de poder, esta perspectiva humana, esta necesidad justamente de trabajar como iguales, de esta manera justamente horizontal, entendiendo justamente que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la promoción de los derechos humanos y permearla justamente en los territorios. Entonces, me parece que eso ambos han justamente coincidido, que justamente los contextos actuales de su región se encuentran justamente en ello. Y otra cosa es que también llego a rescatar es que el desarrollo de las capacidades es sumamente importante, que justamente la profesionalización de las organizaciones civiles cada vez va desarrollando el que tengan más estas capacidades y por lo tanto que puedan recibir más cooperación. Es lo que nos han estado comentando nuestros panelistas, pero ahora justamente vamos a meternos más en ello y quiero que justamente nos platiquen en su experiencia cómo se está dando esta evolución. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora la cooperación internacional? ¿Cuáles son estas dinámicas? ¿Cuáles son estas tendencias que a su experiencia están solicitando justamente estos agentes de cooperación internacional? Si gustas, Sora María, también iniciar, adelante. Claro, gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes que mencioné brevemente, pero que realmente es esa tendencia y hacia allá va, realmente en los últimos años creo que hemos visto de donantes, especialmente donantes grandes, ¿no? Como USAID en la región, a promover la localización, ¿verdad? Yo creo que a nivel interno lo que se dice, ¿verdad? En la administración es que esos pasos han sido más lentos de lo que han querido, pero creo que hay una intención importante de hacerlo. Entonces yo sí creo que hay una voluntad y la plata sí va a ir en los próximos años más a las organizaciones locales. Las organizaciones internacionales que históricamente han manejado estos fondos se han también situado en los países, se han registrado en los países para poder captar estos fondos. Yo creo que ahí la clave también como organización de la sociedad civil es importantísimo poder sí desarrollar estas capacidades. Yo creo que eso suena bien básico y bien simple, pero es un reto gigantesco, ¿verdad? Porque hay recursos limitados, entonces aquí también es esa invitación también a la cooperación, ¿verdad? Y a las organizaciones aliadas para poder fortalecernos, ¿verdad? Y poder fortalecer el ecosistema para estar mejor preparadas para esa captación de fondos que yo creo que sí se ha comenzado poco a poco, paulatinamente, a llegar, ¿verdad? A niveles de las organizaciones locales. Y después, por otro lado, creo que el tema de las alianzas, ¿verdad? Yo creo que en mi experiencia en Centroamérica, hace muchos años, cuando me sentaba con las organizaciones, parte de la misión de la plataforma de la cual soy fundadora es fomentar las colaboraciones intrarregionales. Entonces me sentaba con una organización en El Salvador o Guatemala y Panamá, y el sentarte a decir,
estás haciendo esto, yo estoy haciendo esto, cómo complementamos recursos, cómo apalancamos esos recursos y cómo aplicamos a algo en conjunto, una idea como loca, de verdad, es como con costo puedo hacerle frente al reto que tengo en las comunidades que estoy sirviendo en esta localidad específica. Y no se trataba de ir a servir a otro país, pero significaba apalancar realmente esa fortaleza que vos ya tenés y que otro también ya tiene para poder hacer más, ¿verdad? Y poder, si vos estabas sirviendo a 100 personas, ¿cómo poder servir a 500 personas? Entonces, eso creo que a nivel cultural nos ha costado porque nos han acostumbrado también a competir, ¿verdad? También por fondo, estamos acostumbrados a la competencia y no a sentarte a decir cómo co-creo, cómo colaboro con las organizaciones. Y aquí me gustaría compartir que esto yo sí creo que ha evolucionado, en parte porque el tema de la colaboración especialmente después de la pandemia, es un término que se ha impulsado muchísimo, pero también a nivel de cooperación creo que es un tema que han puesto sobre la mesa, ¿verdad? Han fomentado que las organizaciones se sienten a trabajar juntas, que 2 o 3 organizaciones aplicando a un grant realmente va a escalar las posibilidades que vos accedas a ese financiamiento. Entonces, yo no diría que hay que hacerlo porque la cooperación, ¿verdad? Como también la ha puesto como prioridad, sino más bien también tomar la iniciativa, creo que también apalancar y aprovechar la oportunidad que también que está alineada con ese objetivo, que me parece importante. Y yo creo que aquí mi recomendación realmente siempre, de parte de lo que yo he visto, que hace diferencia, es voluntad personal en el liderazgo de todas las organizaciones de las que hacemos parte. Cuando vos llegas a una mesa, sentarte con otro director ejecutivo, con otra directora de proyectos, con otro coordinador de proyectos, y tenés la voluntad y sabes que lo que vos haces y lo que yo hago es igual de valioso y cómo podemos trabajar juntos, realmente ahí comenzás a transformar la oportunidad de crear esa alianza y también posicionarte mejor para poder captar estos fondos de la cooperación, que sí creo que definitivamente hacia allá va, ¿verdad? O sea, ha comenzado a tomar auge y yo creo que eso solo se va a acelerar. Muchísimas gracias, María Gabriela. Adelante, mi querido Raúl Maza. Muy bien. Bueno, pues es la última pregunta y como le preocupa mucho a Nicolás el tema de que no se están abordando las tendencias, todo lo que hemos aplicado es como un contexto importante para poder llegar a esta cuestión de las tendencias. Entonces, lo primero que les quiero platicar es que, uno, ¿cuáles son las tendencias que están pasando? Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que deconstruirnos y reimaginarnos. Desde la forma en la que operamos, nuestras gobernanzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de hecho lo está empezando a pedir la cooperación internacional. Nos contrató varios donantes para hacer unos diagnósticos y algunos de las cuestiones que hicimos para preguntar que nos pidieron y que eran muy importantes es, uno, ¿quién toma las decisiones? Y si las toma las decisiones el director ejecutivo o solamente el consejo, eso te baja un montón de puntos en alguna aplicación de cooperación internacional. Porque aquí lo que se busca muchísimo más es esta cuestión de liderazgo compartido, esta cuestión de liderazgo más horizontal, sobre todo, ¿no? Entonces, esa es una primera tendencia que les puedo platicar. Dos, tenemos que reimaginarnos a no hacer los proyectos con un business as usual, o sea, como se siguen haciendo las cosas, no tiene que pasar así a los siguientes años, ¿no? Y lo cual me lleva a la cuestión de la tecnificación. O la hipertecnificación de los proyectos, ¿no? Creo que casi todas las organizaciones nos quejamos así de, pútale, me falta hacer mi marco lógico, me falta hacer mi teoría del cambio, me falta hacer todos los indicadores cualitativos, cuantitativos, pero de repente como que hasta, no sé si les pasa, escucho muchas organizaciones, más de los 100 miembros de Redecim normalmente se quejan de esto, es así de, o me dedico a aplicar a fondos, o me dedico a mi causa, ¿no? Y entonces el espacio de cooperación internacional se convierte otra vez en este espacio elitista, en este espacio privilegiado, para que solamente algunas organizaciones puedan aplicar. Por eso aquí el sistema de cooperación internacional nuevo está empezando a cuestionarse cómo hacer menos tecnificado todo esto, ¿no? ¿De qué forma podríamos hacerlo más amable y amigable para que no tenga que ser como una carga más, ¿no?
Eso es algo que les puedo platicar, que nos platican los donantes que están pensando y que están haciendo. Otra cosa es que están empezando a surgir aplicaciones en las que no se revisan, por ejemplo, estoy en una red y este grant no lo revisa el del donante para abajo, ¿no? O sea, porque normalmente tú aplicas hacia el donante y el donante te revisa y te dice si entregó o no entrega los recursos. Entonces, aquí es al revés. El donante aplicó toda una metodología para poder identificar cuáles eran como las principales temáticas que querían que fueran financiadas para las organizaciones. Sobre esas temáticas se arma la convocatoria y quienes evalúan no es el donante, sino los mismos pares de las organizaciones que no aplicaron, ¿no? En este caso a mí me tocó ser evaluador. Y algo de lo que comparto sobre todo con María es el tema de las alianzas, ¿no? Y lo voy a platicar en dos sentidos. Uno, todas las aplicaciones que revisamos, ni una trabajaba en alianzas y era uno de los requisitos para que te aprobaran el proyecto. Entonces ahorita se retacharon todas las aplicaciones porque tienen que buscar algún par o alguien con quien aplicar coaplicar el proyecto, porque igual hay algunos proyectos que no los podemos hacer nosotros solitos, ¿no? Y la otra que les quería platicar es que al menos en Redesim hay una metodología que le llamamos el reto multiactor, en el que juntamos organizaciones eh, en algún lugar para poder identificar proyectos en conjunto entre ellas, ¿no? Y cómo abatir, pero siempre se toca desde el lado del sentimiento, porque somos personas trabajando con personas. Entonces, querramos o no, tenemos este chip de la competitividad ultra metido en nuestras cabecitas. Entonces, de construirnos para colaborar es complejo. Y eso es como gran parte, como el 60% del curso es cómo colaboramos en conjunto, ¿no? Porque es así de, no, yo quiero que resalte más mi organización, o quiero más recursos, o necesito más recursos, y de repente aquí es como esta cuestión de cómo buscamos esta negociación. Entonces, pues, sobre todo por eso les digo la cuestión de repensar esto. Y voy a terminar con dos cosas. Uno, hay algunas agencias de cooperación internacional que están en retirada, en cooperación pública. No digo que vaya a pasar mañana, pero la tendencia de varios teóricos e investigadores es que se va a ir la cooperación pública en algún punto, lo cual nos habla de un fortalecimiento aún más grande de la cooperación internacional privada, ¿no? No estoy diciendo que se vaya por completo, al menos aquí en México hay mucha cooperación internacional, pero más en cuestiones técnicas, científicas, administrativas. Pero si empieza a haber esta tendencia por toda esta crisis que está pasando a nivel mundial y que podemos ver económica, social, etcétera, está reconfigurándose otra vez el sistema de cooperación internacional. Y a veces cuando hay estas reconfiguraciones se retira la cooperación pública para poder revisar esto, ¿no? Entonces, aquí una invitación es revisar a actores privados. A mí me gusta mucho cómo están empezando a pensar actores privados como HU, que es cómo hacemos más flexibles todos estos procesos. Y lo otro es, la recomendación que siempre doy es, no vean a la cooperación internacional como la panacea, la respuesta a todos los problemas, ¿no? La tendencia es que tenemos que aprender a diversificar nuestros recursos muchísimo más ahora, ¿no? Y algo que pues, recomendamos mucho en Redecim es como la ley del Pentágono, que tengas mínimo 5 donantes y que entre esos 5 donantes ninguno supera el 20% de los ingresos, es como el escenario ideal, ¿no? Y pues esas son como tendencias ya prácticas que se pueden llevar ahora sí, ¿no? En sus organizaciones. Gracias, Xavi. Muchísimas gracias, Raúl. Pues aquí tenemos puntos los cuales ambos panelistas convergen. El tema de las alianzas parece ser una de las dinámicas más presentes en el tema de esta nueva reconfiguración de la cooperación internacional. Justamente, ¿cómo colaboro con organizaciones que se encuentran en mi región o inclusive que salen de esta, ¿no? Para generar un mayor impacto. El tema de fomentar el liderazgo, llamado, lo mencionaron como liderazgo compartido, también suele ser uno de los elementos que están solicitando en la cooperación internacional.
El tema de construcción y reimaginarnos cómo son estos procesos de tanto gobernanza como operatividad. Observamos que si bien también hay tendencias de que cada vez se tecnifica mucho la cooperación internacional, incorporando nuevas metodologías y enfoques, también nos comentan los panelistas que existe otra vertiente en la cual se trata de haber menos tecnificación con ello, nuevas metodologías, nuevas aplicaciones para esto y el tema de las tendencias que también observamos con esta nueva reconfiguración del sistema de cooperación internacional, con la entrada y fortalecimiento ahora de estos actores privados, ¿no? Entonces, es muy importante señalar justamente que si las organizaciones civiles cambiamos, nos reinventamos y somos susceptibles al medio, también entender que la cooperación internacional lo está haciendo de la misma. Y pues muchas gracias, esas fueron las 3 preguntas generadoras, poderosas, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, para la cual pues voy a leer algunas de las inquietudes que tienen aquí nuestros compañeros. Ya nos hizo favor nuestro ponente Raúl de justamente leer una de las preguntas que tiene que ver con las tendencias, pero también existen otras como las de Diego Hernando Barrera, que dice, ¿cómo me organizo para medir los impactos de mis servicios o proyectos? ¿Quién guste responder a esta pregunta? Sí, yo creo que ahí Raúl tiene toda la capacidad de la organización de Redecim y es un experto en el tema. Entonces lo voy a dejar a él compartir, pero sí ahí mi comentario sería, yo creo que el tema de la medición de impacto ha tenido un peso importantísimo para las organizaciones y ha sido un burden importante también para ellas, ¿verdad? O sea, ha sido un reto gigantesco poder también presentar esos resultados, ¿verdad? Cómo también estamos rindiendo cuentas con los pocos recursos. Entonces, mi recomendación ahí, más allá, digamos, obviamente de lo obvio, de lo interno, de poder desarrollar esas capacidades, de qué podemos hacer para sistematizar y poder ir conforme vamos ejecutando ese proyecto, poder ir midiendo, ¿verdad? Poco a poco el poder, yo sí creo mucho en el poder reportar, como dicen, on the go, on the spot, en el momento, ¿no? No dejar después de 3 meses y mandar una evaluación, sino bien rapidito hacer, testear, evaluar, mandar, estar en constante comunicación con el donante en cuanto a esa evaluación para poder mitigar, ¿verdad? O redireccionar esos recursos o esa acción. Y hay muchas organizaciones que no necesariamente son de la cooperación, que son organizaciones locales, que son organizaciones internacionales, que tienen expertise en eso, que pueden ser organizaciones aliadas. Así que yo sí invito a poder abrir, ¿verdad?, la oportunidad a conocer y aprender y o aliarse con organizaciones que son expertos en el tema. Pero dejo que Raúl, que yo sé que tiene aquí una amplia trayectoria, pueda compartir su experiencia. Bueno, así amplia. Aquí el experto en esto es el querido Xavi, pero voy a tratar de abordar cuestiones. Bueno, lo primero es que les recomiendo mucho revisar la app de Rendir Cuentas. Es una app que está basada en el estándar internacional de cuestiones de rendición de cuentas. Y aquí pues es importante como diferenciar qué es rendir cuentas y qué es transparencia, ¿no? Rendir cuentas es cuando alguien te lo exige y transparencia es qué hace tu organización para mostrar más al exterior, ¿no? Cuestiones que empiezan a pasar. Ya ahí me voy otra vez a la parte cualitativa, ¿no? Empiezan algunos donantes a cuestionar esta cuestión de los reportes. ¿Quién lee los reportes? No sé si les pasa de repente cuando tienen que hacer un reporte, es súper extenso, pero ¿quién lo está leyendo, no? O sea, se están empezando a cuestionar eso de quién está empezando a leer. ¿Vale la pena invertir a largo plazo como sistema de cooperación internacional en todos estos indicadores? ¿O tendríamos que enfocarnos más en la parte humana? Yo no tengo la respuesta. Es así de, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Los dos? Uno, enfocarnos más en la parte humana, repensar cómo hacemos la medición. Lo que sí les puedo decir es que algo muy clave y que a mí me gusta como platicar es la cuestión de la teoría del cambio. Si tienes tu teoría del cambio, para saber cómo entra esta manzanita, por ejemplo, para tener jugo, ¿no?
¿Cómo entra esta manzanita? ¿Qué características tiene que tener la manzanita para que se haga jugo? ¿Cómo le tenemos que intervenir? ¿Cómo tenemos que exprimir el jugo? Bla, 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 y al final sale el jugo. Esos son los inputs, la intervención y los outputs, ¿no? Y de acuerdo a los outputs, de ahí podremos saber cómo llegamos a esa parte. Pues existirán distintos indicadores o cuestiones de impacto, ¿no? Sobre todo, recordemos que hay distintos tipos de impacto, ¿no? El impacto al corto, mediano y largo plazo dentro de los mismos proyectos y creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? Desde la cuestión de la teoría del cambio, que armen su teoría del cambio básica, es súper importante que la hagan gráfica, que todo mundo en la organización le entienda, ¿no? Porque de repente es un Excel con un montón de líneas y nada más la persona que la creó le entiende. O otro ejemplo que nos pasa mucho, Xavi, no me dejarás mentir, es el board y la dirección le encarga a Procuración de Fondos que haga la teoría del cambio y entonces nada más es un requisito por cumplir el requisito, pero no porque todos lo entiendan y no todos entienden cuál es el impacto que está haciendo la organización. Y creo que hay algo muy importante que nos ha servido mucho, al menos en Radesim, para tener un impacto más grande, es tener una buena planeación estratégica a la que involucres a todos tus stakeholders, para saber a dónde vamos y qué queremos lograr, ¿no? Si no, de repente estamos haciendo las cosas por hacerlas y no sabemos qué es lo que estamos impactando, ¿no? Y al final estamos atendiendo a la gente y lo importante aquí es cómo atendemos a la gente o cómo impactamos la vida de las personas. Eh, Eso es muy importante, que no se les olvide que estamos atendiendo gente, estamos atendiendo vidas, y cualquier cosa que hagamos puede impactar negativo o positivamente. Y como diría mi abuelita, pues el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Por eso es buena la medición de impacto. Muchísimas gracias. Sí, solo quiero comentar que me encantó esto que dice Raúl. Yo creo que hay que resaltarlo porque el incorporar a todo tu equipo en la medición es clave. Siempre recae en esa persona que está encargada de monitoreo de evaluación y todo el mundo desconocido, ¿verdad? Y todo el mundo le reporta a esa persona. Eso realmente creo que es súper transformador, que nos cuesta para poder realmente planearlo y ejecutarlo, pero es un punto importantísimo. Me encantó. Muchísimas gracias, mi estimada María Gabriela. Aquí tenemos otra pregunta que inclusive por el tiempo la podríamos sumar con otra pregunta. ¿Las universidades son organizaciones atractivas para presentar estos proyectos? Y al mismo tiempo hay una pregunta más arriba que nos pregunta justamente ahora del sector público local, gobiernos, alcaldes, ayuntamiento, con el tema de la gestión de cooperación internacional. ¿Estos actores como universidades y sector público son importantes en la gestión para proyectos de cooperación internacional? Ok, bueno, parte de las cosas que hacemos, por ejemplo, en Redesim, cuando hacemos la planeación estratégica, y no me dejará mentir otra vez Xavi, hacemos un mapeo de actores clave. Parte de estos actores clave involucran actores públicos y también actores del sector de la academia. Y aquí es muy importante pensar en la academia, no nada más y lo voy a decir como es, ¿no? Cómo obtener mano de obra gratuita a través del voluntariado, ¿no? Creo que aquí es importante que para nosotros esta cuestión de las universidades se convierte en un actor clave de cooperación internacional, no solamente local, sino a nivel internacional, por el aprendizaje que podemos tener desde la academia, ¿no? Un ejemplo ahorita vivo que está pasando es Xavi, ¿no? Xavi directamente como estudiante tomó el caso de Radesim para hacer su tesis e implementar una metodología. O sea, esta cuestión que normalmente criticamos, digo ahorita que ya platicaron mi semblanza, que también soy académico, desde la parte de la academia, de repente casi todo se queda en la academia en un libro y ya se queda ya arrumbado, ¿no? Aquí es cómo conectamos esa labor importante que ya hizo la academia para aplicarlo en la práctica en nuestras organizaciones. Es súper importante. La cuestión de implementación de proyectos a través de metodologías innovadoras que de repente trae la academia igual es súper importante. Algunas de las cuestiones prácticas que de repente aplicamos en Redecima es porque lo aprendimos de académicos. No solamente, bueno, y lo más importante es
no pensar en estas alianzas académicas y públicas como la clásica organización, y esto me lo dicen en general los donantes, llega, el 90% de las organizaciones llega, oye, USAID, pues, ¿qué podemos hacer en conjunto? No sé, tú eres el que se acercó, tú dime, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos bien claro cómo, para qué, y qué alianza queremos forjar con este tipo de organizaciones. Y creo que allí volvemos nuevamente a la cuestión de la planeación estratégica a través de estos mapeos de actores para saber qué podemos hacer con estos actores que son ultra mega clave para cualquier tipo de proyecto que desarrollamos, ¿no? Y lo dejo nada más así, todas las organizaciones de la sociedad civil generamos conocimiento, ¿cuántas de ustedes lo sistematizan? Y lo tienen en algún tipo de documento o publicación. Sí. A mí me gustaría, totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl, agregar que es verdad, o sea, hay que potenciar, digamos, esa investigación académica que está disponible para mejorar también nuestras prácticas, pero también pensar un poco out of the box, ¿no? Afuera del campo. Y cuando pensamos en alianza, les voy a compartir una experiencia que tuve hace muchos años. Yo fundé un programa de mujer en una comunidad muy vulnerable en Nicaragua, con mujeres en extrema pobreza, y era parte de un programa, era una fundación, y en ese momento yo estaba en Nicaragua, aprendí un programa en Guatemala de una ONG que había agarrado un grant, era un programa a través de la Universidad de Columbia que se había implementado en Mongolia, y ellos lo habían absorbido, y era para dar educación financiera a las mujeres en el programa en Guatemala. Pero parte de la misión y el grant era compartirlo, ¿verdad? De manera gratuita. Me siento con la directora ejecutiva y en ese momento dijimos, ok, ¿qué podemos hacer con la universidad local aquí en Nicaragua y cómo los incorporamos? ¿Cómo podemos venir y potenciar a los estudiantes en la oportunidad de servir para ellos? Y uno pensaría, ok, ellos van en el voluntariado, los capacitamos y van a las comunidades a hacerlo, pero nos sentamos con la universidad y éramos 3, 4 organizaciones, y lo que resultó de eso realmente fue el abrirnos la oportunidad al programa, a que las mujeres que vivían en condiciones extremas de vulnerabilidad llegaran a la universidad, llegaran a las clases de posgrado. Se contrató una profesora, los estudiantes se capacitaron con la profesora y ellos eran los que daban las capacitaciones en las clases y en las aulas de la universidad. Esa experiencia fue una transformación social importantísima, no nada más para el conocimiento de las mujeres de los que estaba sirviendo la organización y la fundación, pero realmente para los estudiantes también y para la universidad. Entonces, realmente pensemos cómo creamos esas alianzas, cómo incorporamos y cómo creamos esas colaboraciones que muchas veces, como dice Raúl, o sea, pueden ser como bien obvias, pero también sentarnos a pensar, ¿verdad? Más allá de lo que estamos acostumbrados, y también sentarnos con los actores, y que en esas conversaciones, cuando le abrís la oportunidad a cada uno, pueden surgir ideas más allá, digamos, de lo que tal vez inicialmente hayamos pensado. Así que sí, para responder como la pregunta puntual, yo sí creo que todos los actores en la sociedad, ¿verdad? Público, privado, academia, todos son clave, y sí hay una necesidad, y el futuro es el apalancar los recursos que cada uno tiene para potenciarlo y poder hacer más juntos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Mi estimado Anuar, me parece que ya no tenemos tiempo, ¿verdad?, para más preguntas aquí, y cada vez se genera más dudas y demás, lo cual nos parece súper importante. En resumen, justamente estamos viendo esta evolución, mutación, cambio de la cooperación internacional, lo cual parece sumamente interesante, ¿no? Estas nuevas tendencias que nos han platicado nuestros queridos panelistas, pues son muy interesantes y despiertan muchísimas dudas, pero yo creo que será en otro espacio en el cual podamos compartir esas inquietudes. ¿O qué opinas, mi estimado Anar? Así es, mi estimado Raúl, Xavi, muchísimas gracias a Raúl y a María Gabriela por acompañarnos el día de hoy como panelistas, a Xavi por esta impecable moderación que ha llevado a cabo el día de hoy. Infortunadamente, el tiempo se nos ha terminado. A nuestros asistentes el día de hoy agradecemos su participación, sus inquietudes a través de la caja de mensajes del chat. Y al chat también les extendimos una invitación para que conozcan más sobre TICSO, que es nuestro evento de tecnología y cooperación para el sector social. Y estamos proyectando un código QR también para que nos regalen
su percepción y su satisfacción con respecto al espacio que hemos desarrollado el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su asistencia, a los panelistas y a Xavi como moderador por habernos acompañado el día de hoy.